¿Qué hacemos? ¿Nos damos una vueltita? ¿Para dónde vamos? ¿Para el campo de la Unión, por ejemplo, o qué? Vamos si quieres ¿Hacia la zona que me a vas Salud. indicando? Sí, Sí. vamos hacia la Salud. Pues voy a hacer aquí ya la claquetita. Ahí, perfecto. Pues nada, vámonos. Bueno, Vitolo, para el que no te conozca, que creo que habrá poca gente, ¿quién es Vitolo? Bueno, aquí en las islas sí que es verdad de que aquí, Alberto, tú sabes, Tenerife pues es un sitio relativamente pequeño en el cual nos conocemos prácticamente todo el mundo, porque siempre tenemos algún tipo de parentesco. Sí. Si no es familiar, es por amistades, por deporte, por estudios, por trabajo. Entonces, bueno, yo soy una persona que he sido siempre de aquí, que he caminado muchísimo la isla, porque aparezco en cualquier sitio. Soy una persona que se levanta muy temprano y no sé a qué hora llego a casa. Claro. Entonces, bueno, yo me llamo Víctor, pero todo el mundo me conoce por Vitolo. Me he dedicado siempre al fútbol, siempre he estado ligado al Tenerife. Tuve pues mis años también fuera, casi 14 fueron. Sí, 14 años Y fuera. 14 años, entre Santander, Vigo, la gran mayoría en Grecia, entre Pau, Panathinaikos y los últimos en Turquía, y volvimos para casa. Sí. Pues nos metimos ¿Qué te digo? Fueron, sí, casi 14 años. 14 años fuera. ¿En qué momento tú dices... O sea, entiendo que cuando el club estuvo cuando volvió a segunda división, que fue cuando tú volviste en el año 2014, si no recuerdo mal, pero ¿en qué momento de todo este periplo fuera tú dices, estoy empezando a echar de menos de verdad mi isla y quiero volver? Echar de menos se echa siempre. Siempre. De todos los que nos vamos de la isla de casa, siempre echamos de menos desde el minuto cero. Sí. Pero sí que es cierto de que ibas a trabajar, ibas a labrarte un futuro, a darle una estabilidad económica a tu futuro, al presente de tu familia, y ahí es cuando cuando pesa más eso que el echar de menos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto de que llega un momento que hay que volver. ¿Por qué? Porque eres de aquí, porque te criaste aquí, porque está toda tu familia aquí, y vine en pleno momento alto todavía físico para echar una mano al Tenerife. Sí. Hicimos buenos números, peleamos por ascender, estuvimos a punto de hacerlo. Y bueno, hasta que toca retirarse, o sea, porque la vida es cíclica, nada es eterno, y toda persona pues en su puesto de trabajo pues tendrá que retirarse, tendrá que prejubilarse o jubilarse, eso es así, o sea. ¿Tú tienes ahora, Víctor? 42. 42 años. Debutaste 42 hace 24. Debuté en Es decir, cuando tenías 18, 2001. 2001 contra el Villarreal. Contra el Villarreal. 2-0. Que ganaron 2-0. Sí, sí. ¿Te acuerdas ahí el partido? ¿Cómo fue? Sí, claro. ¿Cómo es esa sensación cuando tienes 18 años? 17. 17 años. Sí. Y te Todavía no lo he dicen... cumplido. que te toca jugar. Ya el calentamiento sí que es verdad que te vas preparando. Al final intentas competir contra todos esos profesionales que han jugado muchos años en primera división, que has visto por la tele, pero cuando te toca saltar a jugar lo pasas peor o te pones más nervioso cuando estás calentando y viendo el run de la gente, que cuando te toca saltar, porque al final te va desde todo. ¿Cómo vivías tú aquellos momentos? Es decir, o sea, cuando estabas a punto de debutar o incluso cuando ya habías debutado, con esa juventud, con toda la gente ya reconociéndote por la isla, porque yo me acuerdo, yo tenía en ese momento 8 años y yo recuerdo perfectamente cuando debutaste cómo hablaba de ti mi padre, cómo hablaban de ti los amigos de mi padre. Es decir, o sea, un tío que con 18 años ya es súper conocido, como le pasa, por ejemplo, a jugadores de talla mundial ahora, como es el caso de Lamine Yamal y tal, pero al final es un poco de la misma gestión, es decir, o sea, un tío de 18 años que de repente empieza a despuntar y que es muy reconocido en el entorno en el que se mueve. ¿Cómo es gestionar todo eso y todo? Hay que estar preparado, ¿eh? Porque no es que lo diga yo, es que cuántos buenos jugadores nos vemos que decimos cuando somos pibitos, mira, no, este es muy bueno, tiene muy buenas condiciones. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué no llegan? Porque tiene que haber un trabajo y una educación bastante importante, sobre todo la que viene de casa, claro, que esa es la clave. Y después estar bien asesorado, estar en un club en el cual te ayuden, que te preparen, porque si no te pierdes. Claro. De hecho,
De hecho, desgraciadamente, la gran mayoría se pierden, porque no están preparados psicológicamente, porque al final te llega una cantidad de fama y unas cantidades económicas que si tú no sabes gestionarlo, es pan para hoy y hambre para mañana. Claro, indudablemente. Pero eso es fácil de gestionar, Víctor, lo quiero decir. O sea, el ir por la calle, tú, imagínate, con 18, 19 años, el perder esa intimidad. ¿Entiendes? Intimidad. Es decir, o sea, que tú puedas salir a la calle y ser una persona anónima. Eso es fácil. ¿Tú cómo cómo lo viviste tú? Es decir, ¿cómo fue para ti? No es fácil. Sí que es verdad que yo al final lo viví con cierta naturalidad. ¿Por qué? Porque yo seguía haciendo las mismas cosas. Yo era una persona que salía a la calle, me iba en cholas, iba a la playa de Valle Seco, pasábamos ahí muchas horas en la playa, me levantaba por las mañanas, siempre iba al gimnasio, iba al instituto ahí en San Andrés, estudiaba. Intenté no variar eso, o sea, luego cambié los estudios. ¿Por qué? Porque el ser profesional te obligaba a entrenar por la mañana. Acabé mi bachillerato, aprobé absolutamente todo siempre con buenas notas porque yo era muy buen estudiante. Y no cambié, ¿sabes? Nunca fui un chico de la noche, no me gustaba salir. Soy una persona que no bebo, que no fumo. O sea, nunca tuve vicios, nunca me vi arrastrado por ellos, nunca tuve esa necesidad ni siquiera de probarlos. O sea, no... Yeah. Es que me apasionaba lo que yo hacía, me apasionaba el deporte, la buena alimentación, el culto al cuerpo. Me gusta. Víctor, vamos a volver un poco a ese Víctor de 20 años, que a mí me llama mucho la atención porque tú, bueno, antes de los 20 años, si no estoy equivocado, te llaman para jugar el Mundial con la selección española sub-20 en el año 2003. Es decir, tú tenías en ese momento 18, 19 años. ¿Tú te acuerdas con quién compartías aquel vestuario? Sí, claro. Hombre, ya sí que es verdad de que ese mismo año ya estábamos haciendo un muy buen año en el Tenerife, en segunda división. Ya era un fijo, ya estaba sentado, y bueno, pues llega la oportunidad de estando en segunda división, pues ser de los pocos jugadores que iban al Mundial Sub-20 claro, con la selección española, y estar en un equipo de segunda división que se fijen en ti, habiendo tantas estrellas que venían de equipos de primera, pues bueno. Jóvenes jugadores, y además claro, tú jugaste aquel Mundial, quiero decir, que no es que fuese bulto, digamos, dentro de la convocatoria, sino que, claro, aquel centro del campo estaba Andrés Iniesta. Éramos Iniesta. Estaba Gavi, capitán del Atlético de Madrid. Gavi con B, no con V. Sí, Gavi con B. Gavi, que es el actual entrenador del Zaragoza. Estaba Arismendi. Sí, no, pero estaba Gavilán. Estaba Gavilán, exacto. Sergio García, delantero. Correcto. Estaba Meji, que era central. Sí, que Carlos García. Estaba en aquel entonces Peña, que también venía del Barcelona. Luego se sumó Sergio Ramos. Estaba Cierriejo, de portero. Y Moya, sí, que luego jugó en el Mallorca y en el Atlético de Madrid. De aquellos, ¿quién era el que más despuntaba? Digamos. A ver, por lejos Iniesta. ¿Sí? Sí, claro. O sea, pero tú ya lo veías en aquel momento, tú ya decías, este tío... No, es que nosotros jugamos para él. Sí. O sea, yo era un corre, roba, corta y dásela a él. ¿Ah, sí? A ver, desde aquel entonces. ¿En serio? O sea, todo lo que dabas siempre se lo daba un rojo. ¿Sí? Eso no había fallo. Escucha, ¿y cómo era él en la distancia corta? Muy buen chico. Igual que Silva, en aquel entonces también. Eran personas a las que les daban la pelota y eran diferentes. ¿Entiendes? O sea, eran jugones. Lo que pasa es que era un tío cojonudo. Un tío, de verdad, buenísimo. No era una persona que, a pesar de su nombre, llevara la voz cantante, ¿sabes? Sí. Él se sumaba pues al grupito, pues tú sabes, nosotros al final, la gente de la isla, pues somos siempre, pues esto, más... Siempre llamamos la atención un poco más. Más echaditos para adelante, ¿no? Dentro del respeto, pero siempre montábamos nuestro grupito y siempre estábamos, pues, Sergio, que también era bastante muy buen chico. Sergio García, dice. Sí, dejar que para descanse. Sí. ¿Sabes? Fíjate que en aquel Mundial ustedes llegan a la final, pierden contra Brasil 0-1, si no recuerdo mal, en el año 2003. Pero es que fue muy rara esa final. Yo recuerdo las declaraciones tuyas, porque es que creo, si no recuerdo mal, que ellos marcan un gol que a ti te pasa por encima
No, es que el tema fue... Yo o sea, recuerdo que mi padre dijo, yo hubiera sido Víctor y la cojo con las manos. Claro, ¿A ti te da tiempo? No. claro, no, es Imposible. imposible. De hecho, nosotros en el minuto 3 nos Sí. expulsan un jugador. O sea, ya estamos desde el Así minuto es. 3 con uno menos. Con uno menos. Pero es que en el 78 marcamos. Marca Sergio García, lo vamos a celebrar y nos lo anula. Ah, sí. Una cosa rarísima por aquí. Sí, por ahí. Una cosa rarísima, nos la anuló. Pues en el 89 hay un córner. Y sí que es verdad que, bueno, un córner nos pasa por encima y la peinan. Y la peinan y entra. Que te toca casi en el minuto 90, perdemos una final de un mundial contra Brasil. Y claro, hizo daño, pero Claro, sí que es verdad claro. que la experiencia fue muy buena, lo pasamos muy bien. Sí, imagino que eso es importante. Luego seguimos manteniendo muchísimo contacto. ¿Por qué? Porque esa gente, mira, aquí está Aquí está. donde estamos echando ahora ahí. No Es que veas. ahora te voy a preguntar una cosa ¿Sabes? importante de esto. Pues claro, ¿qué pasa? Que esa sub-20, después al año siguiente, fuimos la sub-21, Claro. que competimos en el europeo, la misma gente. Entonces fueron 2 años para mí buenísimos compartiendo con toda esa gente, vamos, anécdotas de los cuales todavía, pues bueno, me whatsappeo con gente, cuando son sus cumpleaños o fechas especiales de más nos hablamos, Sí, nos seguimos en redes, ya todo el mundo tiene contacto, entonces, Qué bueno. bueno, las anécdotas, aunque pasen los años, pues se siguen manteniendo, ¿no? Claro, efectivamente. Víctor, tú a partir de ese momento te vas al Racing de Santander. Sí, Empiezas a jugar en el Racing de Santander. Juegas 2 temporadas, si no estoy equivocado, en el Racing de Santander. sí, Hasta que exacto. te vas cedido al Celta. Al Celta. A mí, yo salgo traspasado. Sí. Yo Por salgo 1,5 millones. traspasado. No, por 3 millones de euros ¿Sí? y 4 jugadores. Ah, sí. Por 3 millones y 4 jugadores. Y 4 jugadores cedidos. Aquí mismo. Vamos a ver ahí cómo te el coche. Y 4 jugadores cedidos. O sea, una cosa como rocambolesca. Sí. Imagínate, el Racing de Santander cede 4 jugadores al Tenerife y yo me voy por 3 millones de euros. Entonces voy a Santander con Manolo Preciado para descanso. Él fue mi valedor. Ujú. Él dijo, me vio jugando en la selección sub-21, yo quiero a este chico. Y él me lleva. Ese año juego absolutamente todo. Al año siguiente viene Miguel Ángel Portugal y jugué absolutamente todo. Pero no, los 3 primeros partidos no fue que no jugabas y de repente te No. meten el 92 en un partido. No. O sea, jugaste todo. Todo. Eso fue al año siguiente con Marcelino. Ah, con Marcelino. Exacto. Ostras. Marcelino directamente viene, él tiene su grupo, no cuenta conmigo. Yo viendo, fíjate tú, que el año anterior con Miguel Ángel Portugal, nosotros rozamos UEFA, competición europea, un Racing de Santander, que teníamos en aquel entonces el dúo sacapuntos, que era Munitis y sí. Entonces, bueno, él pues tiene en su mente otro tipo de mediocampo. Yo era ahí una persona muy querida porque habían sido 2 años muy buenos, pero el fútbol es así, ¿no? Entonces da la posibilidad de que el Celta de Vigo, al final, el Celta es el Celta. Uh-huh. Es un grande en España, venía de jugar la temporada anterior en competición europea, pero tiene un año malo y desciende a segunda división. Entonces se da la posibilidad de ir a un Celta plagado de nombres que, bueno, estaban en aquel entonces, pues Contreras, Matías Lecky, Borja Viña, un equipazo. Bueno, era una sesión de un año, yo me iba a un equipo con un nombre fuertísimo. Para mí, yo digo, pues un buen paso. Tenía un precontrato firmado de 4 años, con una cantidad económica bastante buena. Pero la segunda división es muy complicada, muy difícil. Que se lo digan al Tenerife, ¿no? Muy difícil. Entonces, pues el equipo ese año no asciende y yo fui un año cedido. Y llega la opción de ir a Grecia. ¿Qué te seduce? Pues que vas a jugar ese mismo año competiciones europeas y sobre todo porque ahí los equipos grandes pues son potencias importantes económicas. Esto me va a dar una estabilidad importante. Firmé un contrato de 4 años. Voy al Aris de Salónica y hago un año increíble. Nos clasificamos para la Europa League. Yo digo, pues nada. Hago una gran temporada y al
a la finalizar la temporada recibo una oferta del Pau de Salónica. El Pau iba a jugar previa de Champions. Entiendo que rivalidad absoluta. Claro, pero yo esa rivalidad no la veía. La rivalidad mía era asegurarme un futuro económico y el seguir creciendo. Es como el que viene aquí y se va del Tenerife a Las Palmas sin tener claro o sin haber vivido tanto esa rivalidad. No, es que era mi primer año en Grecia y de hecho, vamos a ver, yo ni soy griego ni nada. O sea, yo era una persona que iba a trabajar. Hay que labrarse su camino. Tú imagínate, ¿quién me iba a decir a mí? Yo cuando me fui a Grecia, yo estuve 7 años. 7 años de mi vida. Y del Pau, 2 años buenísimos, competiciones europeas, el balón con las estrellitas, la Champions, y nos fuimos a Panathinaikos. Oye, ¿cómo era eso? Jugar la Champions. Que cuando llegas a Panathinaikos y tú ves la grandeza de esos equipos como Olympiacos, a ver, es un Real Madrid o un Barcelona en ese país. Claro. Pero es que la plantilla mía, un 30-40% de mi plantilla venía de quedar campeona de Europa en Portugal. Claro. Que yo tenía ahí a Capsurani, Karagounis, estaba Cissé de delantero. ¿Te refieres a los que ganaron la Eurocopa con Grecia? Claro, estaba Gilberto Silva que venía, que había quedado campeón del mundo con Brasil. Estaba Gilberto Silva, ¿eh? Claro, y yo tenía un equipazo que yo decía, digo, claro, es que era otro mundo. Teníamos una ciudad deportiva que eso era una barbaridad. Campos de fútbol por todos lados, hoteles, cada uno con su habitación. Era una cosa, pues buenísima, ¿no? Y nosotros jugábamos por la Champions o jugábamos la previa, caíamos, pues íbamos a Europa League y te enfrentabas a los mejores equipos de los otros países. Y tú estás preparado, porque al final, si llegas ahí es por algo. Claro. Y los equipos punteros en todos los países siempre son equipos, pues eso, pues, con mucha potencia económica y con grandísimos jugadores que tienen un renombre a nivel mundial. Claro. Entonces, bueno, nosotros íbamos por todos los campos compitiendo en todos lados. Pues en Inglaterra, en Italia, fuimos a España que nos tocó Málaga, en aquel entonces el Euromálaga, que era un equipazo, de Cazorla, de Joaquín. Claro, sí, de Joaquín. Fuimos a Villarreal, que también era un Villarreal potentísimo. Me acuerdo de la época de Marchena. Estaba también en el Villarreal. ¿Quién estaría? Giuseppe Rossi. Sí, Rossi estaba. Nilmar, que había jugado con él. Yo, con el número 7, Nilmar, que me tocaba marcarlo a mí. Y con Nilmar que jugó la final de aquel Mundial Sub-20. No sé si lo recordabas eso. Sí. Con Brasil, él. Y Dani Alves. Dani Alves también estaba, también, efectivamente. Sí. Madre mía, había cantidad de jugadores. Ay, cómo pasa el tiempo. Sí, Estamos bueno. hablando de 20 años. Sí, algunos han terminado mejor que otros, también te digo. 42, imagínate. Vitolo, tú, después de todo este periplo, donde, bueno, pues juegas en diferentes equipos de Grecia, juegas en Turquía, de repente estás a punto de renovar en el equipo de Turquía. No, se produce un traspaso, está a punto de producirse un traspaso a otro equipo de Turquía, Sí, y de repente te llama el Tenerife. exacto. Y vuelves en el año 2014. Exacto. Son 6 años. Exacto. Venimos aquí, me trae en ese entonces Cervera, el actual cuerpo técnico del Tenerife. Con Roberto Pereira. Exacto. Hablamos y vengo con ellos. También mantuve alguna conversación en ese entonces con Quique Medina. Y ellos son los valedores de que yo venga de nuevo. Venimos a segunda, al Tenerife, a echar una mano, plenitud física. Y bueno, pago un fijo en el Tenerife. Y al segundo año, pues con Martí estuvimos a punto de ascender. Llegamos a la final de Getafe, íbamos con un resultado positivo de 1-0 aquí, que fue corto, porque tuvimos acciones para irnos con otro resultado. Pero bueno, el fútbol, te remontan y eso, y se te escapa el ascenso. ¿Cómo lo viviste? Un palo porque al final era un colofón. Yo estaba ya pues con 30 y pico años. Era un colofón de decir, oye, pues, llegas aquí a Tenerife después de una carrera exitosa que me ha ido muy bien. En todos lados donde jugué, fui importante. El fútbol me trató bien, muy pocas lesiones.
Y venir aquí a ascender con el Tenerife hubiera sido, imagínate, la guinda. Claro. Pero bueno, no se pudo, se peleó, se luchó y ahora pues eso. ¿Qué quedan? Pues los recuerdos. Claro. Porque al final es lo que hablábamos al principio, ¿no? La vida, pues se cumplen los ciclos y ahora eso, vuelves a la vida real, a la tuya. Aunque sigue habiendo jugadores que estaban contigo en aquel momento, como es el caso de Aitor Sainz. Sí, Aitor está. Y gente trabajando también pues en el club, echando una mano a la base, como Suso, Ricardo, Carlos Ruiz, efectivamente, que bueno, que suma. Víctor, hablamos un poquito de Álvaro Cervera, que es el actual líder de este proyecto del Tenerife para intentar regresar a segunda división, que parece que está bastante en la órbita, Sí. ¿no? De lo que es el objetivo, digamos. Pero, ¿cómo es Álvaro Cervera en la distancia corta? Porque con los medios de comunicación, que era como yo lo trataba, sí es verdad que siempre fue seco, distante, que quizás es lo que él pide, ¿no? En la posición en la que él estaba, en la que él está. Pero ¿cómo es él? Él es así, pero con todo el mundo. O sea, una persona muy reservada, es una persona muy, muy cerrada, pero sí que es verdad de que a mí me trató siempre muy bien. Siempre me habló con muchísimo cariño, con aprecio. Fue una persona que siempre fue claro conmigo, me explicó en cada momento en qué punto estábamos, en la situación que nos encontrábamos, y yo di la cara por él en el campo. Fue una persona del cual como entrenador tengo muy buenos recuerdos. Lo que pasa es que sí que es una persona bueno, con la cual no te vas a comer, no te vas a pasar un rato diferente al fútbol. O sea, una persona pues que tiene su caparazón y bueno, y no quiere que nadie entre, pero bueno, entrarán supongo yo que lo suyo, su familia y sus personas allegadas. O sea, que yo me parece una opción totalmente respetable, ¿no? Tenemos en Tenerife una capacidad para sacar jugadores de fútbol en Canarias en general que es espectacular. Porque Moleiro, aquí hay potencia. Ayose, Jeremai, que está disputando mucho Claro. ahora, qué decir de Pedri. Claro, aquí hay potencia de jugadores. Lo único es eso, el explotarlos como todo. Canario tiene una forma técnica de jugar bastante peculiar, bastante alegre, y eso llama. Y ese tipo de jugadores con confianza, dándole minutos en cualquier equipo, ese jugador llega un momento en que explotan. Claro. Entonces esto siempre será pues con el videro de ese tipo de jugadores que si nosotros, los clubes canarios, dan oportunidades, pueden explotar a más chicos. Pero ¿y por qué? Es decir, qué tiene Canarias para sacar ese tipo de jugadores que además todos son de un perfil relativamente similar, ¿no? O sea, de jugador técnico con calidad, con desborde, echado para adelante, diferente al final, ¿no? A ver, nosotros también somos jugadores de la calle. Nosotros también, de la época mía, que muchos también la siguen viviendo, son de ir descalzos, a jugar a la calle, a las playas. Nosotros somos eso, gente que nos gusta el jugar en cualquier placita, en cualquier cacho de pique, poner dos piedras y jugar. Nosotros siempre fuimos de eso. Claro. Entonces al final, que Canarias es un sitio de fútbol, donde se vive el fútbol, donde hay en cada municipio, cada ayuntamiento tiene su campo de fútbol, su polideportivo. En el colegio todo el mundo estaba loco siempre porque fuera recreo o educación física para jugar. Entonces, claro, totalmente. Nosotros vivimos de eso. Y todo lo como ves al Tenerife. Después del año pasado, te leí unas declaraciones el otro día donde decías que el año pasado se había vivido algo que no se había vivido en muchísimos años. No sé si te referías en este caso al descalabro que estaba sufriendo la entidad o no sé, ¿cómo lo ves este año al equipo? ¿En qué punto crees que está institucionalmente? No, yo pienso que se ha logrado lo que era paz. O sea, al final tú para rendir en tu trabajo y que los proyectos salgan bien, necesitas calma. Entonces, claro, lo que se estaba viviendo en Tenerife era un esperpento público. ¿Sabes? Que había cosas que no eran ni deportivas ya. O sea, que esto se había convertido en un sálvame
que no era ni medio normal. Pero no es que lo dijera yo, es que lo vivía todo el mundo. Claro. Y mira que yo soy una persona que solamente opino, pues cuando ya a lo mejor veo que, pues que se está cometiendo alguna injusticia o cuando ya veo que es un esperpento público que yo voy a decir, pues mira, voy a opinar primero porque me apetece y puedo hacerlo. Claro. Pero no soy una persona ni que nunca hable de lo deportivo, ni que nunca hable de jugadores en concreto, eso a mí no me gusta. Claro, pero De ¿a hecho, qué te refieres? ¿A lo que se vivió con el presidente en su momento? ¿Con...? no, es que no fue un tema en cuestión, es que fue de todo. Que si vino uno, que si vino el otro, que si no sé qué, que si las acciones, que si una rueda, que si hubo una junta de accionistas y le hicieron la cama a uno, que si no, que si le hicieron a otro, que si después sacando cosas personales de una persona. O sea, yo decía, pero ¿de qué estamos hablando? Y claro, el club entra deportivamente en bucle, que se juntó todo, no fue una cosa, fueron personas en concreto, la prensa disparaba para todos lados y uno decía blanco, el otro decía negro. Yo decía, pero en serio, pero ¿a qué altura están dejando este club y el escudo? Entonces, claro, ahora, como todo, ¿no? Después de la tormenta llega la calma y bueno, pues esto es lo normal. Claro. Esto es lo normal. Y cuidado, no es aprovecharse ahora mismo que digas, bueno, porque es que ahora mismo sí hay calma porque hay resultados. No, hay calma porque se habla de fútbol. Porque no hay temas públicos que no tengan que ver con lo deportivo. Porque ahora mismo hay una administración trabajando, hay un presidente. Si antes no sabíamos ni quién era el presidente. Efectivamente. Entonces, a eso me refiero. De resto, bueno, problemas hay en todas las casas, pero es que eran tan seguidos y era todos los días. Era una noticia del Tenerife. Totalmente. Y era matándose a ver quién le soltaba encima. Exacto. Y después le daban, claro, le daban directamente la entonación que cada uno le convenía. Exactamente. Pero claro, eran bandos. Siempre se mueve por intereses Entiendo. y esto lo sabes perfectamente. ¿Tú crees que este año el Tenerife no tiene pinta de que sube? Tiene que ser un favorito. Tiene que ser un favorito. Es que no hay más. No nos engañemos. O sea, un club que ahora mismo tiene pues la etiqueta de que debe ascender de forma obligatoria. Claro. Y no tiene que temer a eso. Es un club que ha empezado muy bien, el equipo lo está haciendo muy bien y lo que queremos nosotros es esto, que el equipo esté bien, esté en la categoría que deba de estar, que es en el fútbol profesional y ojalá pues bueno pues se cumpla eso este año y esto haya sido simplemente una pesadilla, ¿no? ¿Veremos a Víctor algún día en el Club Deportivo Tenerife o cómo lo ves? No lo sé. Sí, no. Es que no se sabe. Es que al final la vida lleva a cada uno por unos caminos diferentes. ¿Sabes? Y yo lo bueno, tengo mis titulaciones. ¿Por aquí o por ahí? Por aquí también se puede ir. Tengo mis titulaciones de entrenador. Algún día las desempolvaré y entrenaré porque tengo gusanillos. Sí. Pero bueno, todavía uno, como sigue corriendo, Exactamente. pues bueno, pues no lo plantea. Lo que sí hay que saber es que en el Tenerife no cabemos todos, ¿sabes? Eso es lo que tiene que saber todo el mundo. El Tenerife es un club donde hay ciertas categorías, donde hay entrenadores, donde hay preparadores físicos, utilleros. Lo que no podemos es haber 1000 personas. No, es porque tú eres exjugador de fútbol. Aquí, el jugador de fútbol, pues tienes que acabar en el Tenerife. ¿O no? Claro. Puedes acabar en otro club con una base, explicar tus conocimientos, tus vivencias. Oye, que te llama el Tenerife para entrenar un día a un cadete. Pues oye, lo plantea. Claro. Pero que no tiene por qué ser de forma obligatoria, ni de que no vas a crecer porque no estés en el Tenerife, ¿no? Eso es lo que debemos de quitarnos de la cabeza. Para eso primero tendrías que colgar las botas, Exacto. que de momento no es algo que no se ha producido. No se ha producido, pero bueno, llegará también, como todo en la vida. Claro. ¿Sabes? Es que es así. Y llegará un momento en que se hable de otro futbolista. Exactamente. Y yo tendré 50, 60, 70 años, si Dios quiere, y se hablará de otro futbolista. Es que la vida es así, ¿me entiendes? Totalmente, esto es totalmente cíclico. Claro. Pero sí que es verdad que tu carrera yo creo que es muy especial, entre otras cosas, Víctor, porque al final tú eres un tipo que ha jugado durante muchísimos años, que tiene una trayectoria muy importante
Y que al final eres un tipo apreciado en la calle. Y me imagino que eso lo tienes que notar porque Sí, es así, es una realidad, vamos. sí, pero Alberto, yo tengo 42 años, a lo mejor me retiré hace 6, 7. Todavía es reciente, pero cuando tenga 60, Claro. las nuevas generaciones igual no se acuerdan tanto. Claro. ¿Entiendes? Lo que pasa que sí, y yo siempre he dicho, yo estoy, vamos, orgullosísimo de mis números, de dónde jugué, de cómo lo hice, de cómo me entregué, de lo que he conseguido. Eso no me lo va a quitar nadie. Oye, si tuvieras que decir el mejor jugador con el que has jugado en tu vida. Sinceramente, detrás de esto. Joder. Sinceramente, Sí, en mi equipo, sí, en tu equipo. hombre, yo tuve la suerte, como antes lo nombramos, de jugar con Iniesta. En contra, pues sí, pues jugué contra Cristiano, jugué contra Messi, jugué contra... ¿Quién era más complicado de marcar en tu demarcación? Que al final te los tenías que comer a los dos. Mira, yo no me quiero ni acordar. Cuando el Barça en Madrid, a mí me costó mucho. Ronaldinho, eso, bueno, eso no sabíamos ni si era por mi zona, no te aparecía ahí en una esquina a la base. Ronaldinho. Me tocó marcar a Zidane. Al mejor Xavi. La época de... que el Barça en ese entonces ganó la Liga. Tienes que ser esta. ¿Algo así? Sí. Ah, te dejo ahí. Sí, no pasa nada. Ah, vale, vale. No te me digas. Pero no sé. Del Villarreal, me acuerdo, mira, Riquelme Sí. me las hizo pasar. Durísimas también. Y después eso, pues me encontraba también pues con Gaby también, que era en ese entonces ya capitán del Atlético de Madrid. Tuvo guerras con él también. Sí, Bueno, en el Betis también tenía la época de Joaquín. Joaquín estaba en el Valencia en aquel entonces, Albelda. sí. Entonces, bueno, te puedo decir un montón de jugadores. Pero sí que es cierto de que cuando jugabas contra Madrid y Barça, Atlético de Madrid, el Valencia estaba muy fuerte también. Sí, No era fácil. La Real Sociedad. imagino. Y si tuvieras que decidir o pensar en el mejor entrenador que has tenido, el que más te ha aportado. Bueno, yo sinceramente, de todos los entrenadores que tuve, Sí. me quedo ahora sin mi recto aquí Por ahí. y a la izquierda. De todos, ¿eh? Sí. Con todos. Me quedo con algo de ellos. Sí. De todos. Porque fíjate tú, como yo también pasé muy buenas épocas en Pau de Salónica, que peleamos por títulos. Yo tuve a Fernando Santos, 2 años. Fernando Santos fue campeón de Europa también con Portugal, fue seleccionador de Grecia. Fue una persona que también me... Aquí puedes parar, aquí en la mano izquierda. Aquí. Sí, aquí no te va a decir nadie. Ahí va. Porque con ellos no solamente fue un trato de entrenador, sino que personalmente también te cuidaba, Sí. te mimaba. Entonces, de todos tengo buenos recuerdos, de Cervera, de Martí, de Miguel Ángel de Portugal, incluso con Marcelino que no jugué, siempre me fue claro también. Luego tuve a Stoico también en el Celta, que bueno, Stoico sí que es verdad que era más rocambolesco, más... Sí. Pero bueno, también te quedas con su parte, ¿no? O sea, pero tuve buenos entrenadores y fueron buenos años. Y Tolo, muchas gracias por haber estado con nosotros Ya. y nos vemos pronto. Alberto, cualquier cosa que necesites aquí de mí en Tenerife, sabes perfectamente que siempre me has tratado con mucho cariño y mucho respeto. Aquí me tienes. Así será siempre. Y que tengas muchos éxitos en tu vida personal y profesional. Eso, esa es la clave, lo mismo te digo. Cuídate mucho. Vitolo, un máquina. Nos vemos pronto y por supuesto no se olviden de seguirnos en todas las redes, ya lo saben. Seguimos.